Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1009 y lo haremos para estudiar el capítulo primero del libro de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Pues bienvenidos al estudio de hoy. Comenzamos a estudiar esta segunda carta de Pablo a Timoteo, en la cual podremos comprobar el cariño que el apóstol tenía hacia Timoteo. Pablo comienza el capítulo recordando el impacto que le produjo el encuentro que tuvo con Jesús. Dice el primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Realmente fue Jesús quien lo buscó y le dijo que cambiaría de actitud hacia los cristianos y que lo necesitaba para la predicación de su evangelio. Bueno, Victoria, a continuación podemos ver cómo Pablo quiere demostrar a Timoteo lo mucho que lo quiere y que confía con él para consolidar la fe de las iglesias fundadas por ambos. Este afecto de Pablo hacia Timoteo lo podemos ver en los versículos 2 y 3 que paso a leer. Dicen así: A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Francisco, me causa profundo sentimiento la forma en que Pablo considera a Timoteo como su propio hijo. Y en vez de quejarse al estar en prisión y con el futuro físico al borde de la muerte, Pablo se dirige a Timoteo recordando su convivencia con el Señor y también con él. Victoria, los hombres verdaderamente grandes agradecen por los momentos dulces de su vida, mientras que otros solo pueden ver inconvenientes y sufrimientos. Es cierto, Francisco. Pablo estaba agradecido por la estricta instrucción que le habían dado sus padres. Su familia era fiel a los principios de la rigurosa secta de los fariseos, lo que se reflejó en la forma en que lo instruyeron desde la niñez y, posteriormente, en la estricta educación de los fariseos que recibió en Jerusalén por medio de Gamaliel. Bien, pues siguiendo con este capítulo sentimental, voy a leer el versículo 4, que dice así: Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Tanto Timoteo como los ancianos de Éfeso habían llorado cuando se separaron de Pablo, creyendo que no lo volverían a ver. Este tierno compañerismo entre misioneros jóvenes y ancianos es un modelo que deben imitar todos los pastores y los aspirantes al ministerio. Bueno, Francisco, seguimos con los buenos recuerdos. Dice el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Victoria, efectivamente, Timoteo había recibido de su abuela y luego de su madre los principios espirituales israelitas, adorando al mismo Dios, primero bajo la estructura del judaísmo y luego dentro de la verdadera y nueva estructura del cristianismo. Pablo destaca la influencia de estas mujeres cristianas, porque el padre de Timoteo, que quizá murió cuando su hijo era muchacho, era griego y por eso tal vez indiferente al Dios verdadero. Es verdad, pero ahora estaban en unos momentos en que ninguno de ellos sabía lo que le esperaba a Pablo y a Timoteo. Pero Pablo aprovechó esta última oportunidad para animarlo a vivir noblemente como un verdadero siervo de Dios, utilizando su testimonio para aumentarle la fe y darle confianza a Timoteo. Esta inyección de ánimo continúa en el versículo 6. Incluso en el versículo 7, Pablo sigue insistiendo
en cargarle, en forma figurada, las baterías a Timoteo, porque dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Francisco, el cristianismo genuino no produce cobardes. Se comprueba perfectamente en Cristo y en Pablo. Ningún cobarde habría escrito semejante epístola estando bajo la amenaza de la espada del verdugo. En el versículo 8, Pablo insta a Timoteo a que no se avergüence de dar testimonio de sus creencias. Ya en el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios 1:23, les dice que el testimonio cristiano en cuanto a Jesucristo para los gentiles era locura y para los judíos tropezadero. Y le sigue el versículo 9 diciendo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Victoria, el Señor anhela que todos los hombres se salven. Sin embargo, hay muchos que rechazan el ofrecimiento divino de salvación. Pero esta salvación solo es por la fe y la gracia de Dios. Pablo repite esto muchas veces, con el fin de eliminar las creencias judías de que la salvación es por el poder de las obras de la ley. Francisco, es que el hombre no tiene nada que ofrecer a Dios para lograr su salvación y tiene que tener la completa seguridad de que ésta se logra mediante la misericordia de Dios. A continuación, Pablo vuelve a recordar que él había dado su vida por el Evangelio. Dice el versículo 12: por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo había sufrido mucho por causa del Evangelio. Por eso podía exhortar con simpatía a Timoteo para que sufriera, si era necesario, sin claudicar. Bueno, el resto de versículos de este capítulo los utiliza Pablo para informar a Timoteo, con tristeza, que algunos compañeros del ministerio lo habían abandonado, deseando que vuelvan a Jesús. Bueno, acabamos por hoy y mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 1010. Bendiciones y hasta mañana.